días. ¿Verdad? ¿Cómo les fue con, si pudieron adelantar hasta el sexto principio, ¿cierto? En el friso. Hoy vamos a iniciar con estos otros 3 principios. ¿Listo? Entonces, ¿me están escuchando muy bien? Sí, señora. Sí, Bueno, señora. vamos a empezar con el principio número 7. Y el principio número 7 dice así. Principio de la acción inmediata. Si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas. Es decir, cuando nosotros tenemos que realizar diversas situaciones en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Nosotros, pues todos los días, como tal, ¿cierto? Pues estamos en busca de conseguir cosas nuevas, ¿verdad? De materializar esos sueños que queremos cumplir. Dice por acá, cuando uno se propone un fin, con seguridad que habrán pasos intermedios para lograr ese fin. Uno de esos pasos serán más fáciles, otros más difíciles. Unos pasos se encontrarán más dificultades que otros pasos. Unos serán más aburridos y otros más interesantes. Unos pocos serán más largos y otros más cortos. Es decir, en el transcurso del proceso para obtener el fin, habrá que usar conocimientos, habilidades, actitudes diferentes que se tienen que adquirir, conocimientos, desarrollar habilidades y practicar actitudes que no se tienen con relación al fin y a los pasos intermedios. Se pueden presentar varias situaciones. Proponerse un fin, no estar dispuesto a realizar todos los pasos intermedios para lograr ese fin, es decir, no hay correspondencia entre la magnitud de los objetivos y la energía que está dispuesto a aplicarle en cada paso. Proponer un fin, una proporción a los pasos, pero los pasos se han realizado con tanta angustia y forzamiento hacia el fin que se han producido un desgaste, olvidos, errores, tensiones y atrasos. Proponer un fin, establecer los pasos manteniendo con presencia el fin, realizar cada paso concentrado en el paso para realizarlo con la mayor perfección posible. ¿Listo? Dice por acá, ¿cierto? Que en este principio nosotros, pues obviamente, cada uno de ustedes o cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de materializar esos sueños, ¿cierto? Pero obviamente hay muchos esquemas que hay que cumplir o muchos parámetros, ¿cierto? A veces para, de pronto, ustedes, un ejemplo muy claro es en este principio de la acción inmediata, muchos de ustedes cuando empezaron a estudiar, ¿cierto? A algunos se les hizo complejo algunas materias, adquirir conocimiento de algunas materias. Un ejemplo muy claro, de pronto, a algunos les va muy bien en las clases de matemáticas, a otros no tanto, ¿cierto? A otros les cuesta de pronto esa parte de hacer ecuaciones y todo ese montón de cosas que consigo trae también las matemáticas, ¿no? Y esas áreas del saber. Mientras que ustedes dentro de ese proceso de pronto áreas más fáciles, de pronto biología, de pronto sociales, ¿cierto? Se les hizo un poco menos tedioso y menos complicado, y no hubo tanto desgaste ni tanta tensión, ¿cierto? A muchos de ustedes de pronto les ha tocado volver a repetir en muchas ocasiones diversas actividades. Pero el ideal de toda esta parte es que cuando ustedes ya ahorita, cuando culminemos el semestre, pues obviamente se van a liberar de esa situación, de esas cargas, ¿cierto? Y pues obviamente van a obtener ese fin, ¿cierto? Ese fin tan anhelado que pues obviamente es culminar su ciclo y seguir avanzando. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro ese principio de la acción inmediata para ustedes? Sí, señora. Bueno. Sí, señora. Sí, señora. El otro principio, y es el principio, permítame, mientras tanto,
es el principio de la acción comprendida, ¿cierto? Dice acá en ese principio de la acción comprendida: harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos, ¿sí? Nosotros, cuando tenemos alguna circunstancia difícil, ¿cierto? Difícil, nunca entendemos y siempre nos preguntamos algo, y es: ¿por qué a mí me pasa eso? ¿Cierto? Y nunca preguntamos el para qué de las cosas, ¿sí? Muchos de nosotros pasamos a veces por situaciones muy difíciles, muy duras, y hasta que no entendemos realmente ese fin o esa raíz, ¿cierto? Ese propósito que uno a veces le llama en la vida de uno, pues obviamente nos cuesta como entenderlo y decir: oiga, pero ¿por qué a mí me pasa o por qué me está sucediendo esa situación? ¿Sí? Cuando entendemos decimos: ay, claro, mira que esa situación a mí me sirvió para aprender a tener más carácter, aprender a confiar en mí, ¿cierto? Son esas situaciones que a veces nos ponen ¿cómo les digo yo a ustedes? Como en esas disyuntivas, pero que a lo último, después de haberlas entendido, sabemos que de cierta manera han realizado un trabajo muy grande, sobre todo en esa vida personal de uno. Dice por acá: en cualquier actividad que realice en alguno de los múltiples campos del quehacer humano, surgen continuamente múltiples situaciones que presentan problemas que se deben resolver. En caso que si uno conoce bien el problema y además tampoco no cuenta con el conocimiento y las herramientas para resolverlo, no se va a resolver con solo querer resolverlo. Llamamos problema aquello que está fuera de mí y que debo resolver, como por ejemplo los inconvenientes que se van presentando periódicamente en las cosas que debo hacer en cada uno de mis ámbitos vitales para avanzar en los objetivos que me he fijado. Llamaremos conflicto aquello que está dentro de mí con una sensación contradictoria. Mientras tanto, de resolver problemas que está fuera para mí avanzar en mis objetivos. Así a veces son los problemas que causan el conflicto. En tal caso, con la resolución del problema debe cesar el conflicto. Por ejemplo, si me siento mal porque debo diseñar en el próximo mes un proyecto para presentarlo en la empresa y me siento que no estoy preparado para hacerlo, y eso me angustia mucho y todo el tiempo. Son dos cosas diferentes pero relacionadas. Debo elaborar un proyecto, ese es el problema, pero me siento muy mal, siento que no soy capaz en ese conflicto. Me asesoro, me dedico a realizar el proyecto y lo logro resolver el problema. Y a medida que voy avanzando a esa dirección, voy sintiendo que el conflicto se va resolviendo. El hecho de comprender que es mi insuficiencia en el trabajo lo que me desarmoniza y me conflictúa, aún en inmediato no me resuelve el problema, sin lograrlo en un empanazamiento mental desde donde puedo avanzar para resolverlo. ¿Listo? Resulta y pasa, ¿cierto?, que nosotros muchas veces tenemos esos problemas que no, a veces nos angustian, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes de pronto les exigen a ustedes en una empresa o en su casa de pronto conseguir una meta, un objetivo más, entonces no, tienen que presentar un proyecto, tienen que presentar un avance, tienen que mejorar de pronto algún producto dentro de la empresa, ¿cierto? Y eso a veces nos tensiona, ¿cierto? A veces sentimos que no vamos a poder con esa situación que se nos está presentando, de pronto alguna situación que nos surge de la nada
con nuestros hijos, ¿cierto? Que nosotros decimos, oiga, pero yo cómo voy a solventar esta situación, no me alcanza el dinero, sentimos que no podemos, ¿cierto? Acá más de uno nos ha pasado toda esta situación, ¿cierto? Que a veces decimos, oiga, pero yo cómo voy a salir de esa situación tan amarga, ¿sí? Entonces, este principio de la acción comprendida, de cierta manera, como que nos pone a prueba a todos, ¿cierto? Y a medida de que vamos entendiendo, ¿cierto? Ese proceso, cuando ya lo vamos desenvolviendo y lo vamos desarrollando, nos damos cuenta cuál era ese propósito, ¿cierto? Y como resultado, obviamente, nos señala ese producto positivo tal vez para nuestra vida que nos sirvió de una u otra manera para fortalecer alguno de esos tantos aspectos en los que se desenvuelve mi vida cotidiana como tal. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí ese principio de la acción comprendida para ustedes? Sí, señora. Bueno, pasamos para el otro principio. Y es el principio de libertad. Dice por acá, cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado, pero si no perjudicas a otros, puedes hacer cuanto quieras con tu libertad. ¿Listo? De comienzo explica que crear problemas a los demás tiene por consecuencia que los otros se lo creen a uno. Además, si dicen que no hay motivo para dejar de hacer lo que se quiere, si nadie se perjudica con tal acción. ¿Listo? Dice por acá, en ese principio. Cuando no perjudicas a los demás, quedas encadenado. Pero si no los perjudicas, puedes hacer en cuanto quieras con tu libertad. ¿Sí? Lo leí 2 veces, ¿por qué razón? Cierto que voy a hacerles acá una pregunta. Dentro de una sociedad, ¿cierto? O una civilización, nosotros poseemos reglas y normas, ¿cierto? Nosotros tenemos reglas y normas que cumplir. O estoy mintiendo en este caso. No, señora. No, señora. Voy a indicarles No. algo. Ustedes de casualidad conocen cercas que utilizan para dividir fincas, parcelas, Sí, señora. ¿cierto? Sí. A nivel urbano y a nivel territorial existen, digamos que esas cercas como tal, ¿cierto? Y resulta que dentro de esas cercas encontramos esas divisiones, sean por una cuerda o sea por bloques, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo muevo un bloquecito 1 centímetro, 1 metro más hacia la finca o hacia el costado de ese lote que no me pertenece? Que te Está estarías inválido. apoderando de una parte del otro lote. ¿Cierto? Y eso, pero yo estoy en toda mi libertad de hacerlo, ¿cierto? No, Pregunta del millón. no. Pregunta del millón. ¿Lo que estoy haciendo está bien o está mal? Está mal. Está mal. Está mal. ¿Cierto? Porque yo ya estoy actuando de una manera incoherente, ¿sí? Ya estoy pasando de esa libertad que debo obtener, ¿cierto? Que es que yo haga las cosas bien, ¿cierto? Mientras yo no perjudique a las demás personas. Pero llamamos, cuando yo perjudico a otra persona, ya no se llama libertad, sino libertinaje, ¿sí? Porque en ese momento yo estoy sobrepasando ese límite, ¿sí? Ese límite que es, digamos que adueñarme de una parcela o de un lugar que no es mío. ¿Listo? Voy a preguntarles algo. Si yo llego a la medianoche, no hago mis labores, bueno, llego a medianoche, tengo, digamos, digamos, molesta a mi mamá por esa situación, ¿cierto? La tengo preocupada, ¿cierto? ¿A quién estoy perjudicando por irme esa noche de rumba y pasarla bueno, ¿cierto? ¿A quién estoy perjudicando en ese momento?
A la mamá. A la mamá, ¿cierto? A nosotros muchas veces se nos olvida esa parte, ¿sí? De esas decisiones, las cuales yo a veces tomo dentro de ese libre albedrío que a mí me han dado, ¿sí? Pero en ocasiones nosotros no medimos de pronto a quién yo estoy, contra quién estoy atentando, a quién estoy haciendo daño en ese momento, ¿sí? Entonces, en este momento, ¿cierto? Yo soy libre de llegar a la hora que de pronto está establecida ahí, ¿cierto? Digamos que está establecida a las 9 de la noche, ¿cierto? Pero resulta que llegué en ese rango de las 9 de la noche, pero llegué tomada, ¿cierto? Entonces, digamos que cumplo, digamos, la primera regla, pero ya estoy infringiendo otra. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que con mis actos yo no esté de pronto haciéndole mal a la otra persona, ¿sí? Es decir, a las demás personas que a mí me están rodeando. Pregunta del millón, otro aspecto que les voy a dar otro como ejemplo. Cuando yo voto, yo soy una mujer libre, puedo hacer lo que yo quiera, pero resulta que me compré un helado y boté el sobre en el lugar que quise, en un andén, pongámosle de ejemplo. ¿Está bien o está mal ese acto? Está Está mal. mal. Está mal. Incluso me estoy llevando por delante no solo a las personas que tengo en mi entorno, sino a las demás personas, ¿sí? Porque por ese desecho que yo arrojé, ya estoy afectando a las personas que a mí me rodean. Y estaría, pues obviamente, muy mal, obviamente estaría yo cometiendo un error a esas personas y estaría atentando no solo con la integridad de las personas que ya existen, sino también a las nuevas generaciones, ¿sí? Si ustedes se dan de cuenta, esa contaminación muchas veces ha radicado por más de muchos años, ¿sí? Siglos incluso, ¿sí? Se han encontrado, digamos, a veces aún esos residuos y no me doy cuenta que de pronto estoy atentando contra la integridad de las demás personas que están y de la generación que también ya vi. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí lo que les quise dar a entender con ese principio de libertad? Sí, señora. Moraleja, que esa libertad no se me convierta en un libertinaje donde yo atente contra las demás personas. Bueno, seguimos con este otro principio y es principio de solidaridad. Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas, ¿cierto? Nosotros usualmente quisiéramos que nos trataran de la mejor manera, ¿cierto? Así como nosotros siempre damos ese trato. Yo me imagino que todos los que están acá comprenden, ¿cierto? No son groseros con las demás personas, no son egocentristas, sino que por el contrario, siempre están en pro de poder ayudarle a las demás personas. Dice acá, en este principio, es gravedades y consecuencias porque lleva una apertura a una comunicación positiva con los otros seres humanos. Sabemos que el encerramiento en uno mismo genera problemas más o menos graves. El llamado egoísmo puede reducirse precisamente a un problema de encerramiento y falta de comunicación. Es decir, cuando yo me quedo así como muy introvertida, que no soy solidaria, ¿sí? Sabiendo que allá afuera hay más personas a las cuales yo les puedo brindar un apoyo, los puedo ayudar de pronto en cualquier circunstancia de su vida. ¿Listo? Bueno, permítame un segundo, no sé dónde está esto. Listo. Entonces, claro, hasta ahí con ese principio de solidaridad. Sí, señora. Hay un ejemplo muy claro, ¿cierto? Que dice acá. Espérenme en 5 a ver si lo tengo. Principio de los opuestos, a ver, dice por acá. Bueno. Dice por acá, sensación incómoda, bueno.
Bueno, dice por acá en este principio define, ¿cierto? Lo que se entiende por compasión. Es un concepto que ha tenido un papel protagónico en las principales religiones del mundo. Todas y cada una de ellas se han desarrollado su propia visión de lo que le llamamos la regla de oro. Algunos a veces nacen con una visión positiva, tratar a los otros como deberían de tratarte a ti. ¿Cierto? Lo que yo les estaba diciendo anteriormente. E igualmente, importante la versión negativa. No hagas a otros lo que no quieran que te hagan a ti. ¿Listo? Con este principio. Con el principio de solidaridad. Sí, señora. Listo. Y por último, bueno, casi último. Dice por acá, principio de los opuestos. No importa de qué bando te hayas puesto a los acontecimientos. Lo importante es que comprendas que tú no has elegido ningún bando, ¿sí? En este principio de los opuestos, lo que nos invita es que nosotros seamos esas personas neutrales, ¿sí? Que ni para un costado ni para el otro, ¿cierto? Entonces, pues obviamente que tengamos la oportunidad de que si podemos ayudar a uno, pues lo hagamos con toda la disposición posible, ¿cierto? Que no nos enmarquemos por esos paradigmas, por posiciones políticas, religiosas, bueno, por una gran cantidad de cosas que hoy en día se ven. Un ejemplo muy claro, lo que está pasando ahorita con las elecciones, ¿sí? O lo que pasó en algunos años hace con la guerra de los 1000 días, ¿sí? Más o menos, en donde pues obviamente teníamos la oportunidad de ver la pelea, ¿sí? Entre conservadores y liberales, así como nosotros lo conocemos, ¿sí? Que hubieron masacres y toda esta cuestión por toda esa situación, ¿sí? Dice acá, aquí nos explica que haya que abandonar todo bando, ¿cierto? Aquí se sugiere considerar la posición en que uno se encuentra como resultado de factores ajenos a la propia elección, factores educacionales, de ambiente, etc. ¿Listo? Básicamente es que yo no debo pertenecer a ninguno, que yo soy libre de tomar mis decisiones, ¿cierto? Pero que yo no debo, pues obviamente, señalar a alguien o, bueno, o quitarle el derecho a su expresión por algún ideal que él tiene y posea, como les estaba diciendo con las cuestiones ahorita políticas, ¿no? Que yo voto por uno, que yo voto por el otro, ¿cierto? Ay, que porque va a votar por eso, no, o sea, yo debo tener una posición obviamente muy neutral ante esto, ¿listo? Por ejemplo, ustedes están viendo acá una moneda, ¿cierto? Esta moneda nos indica básicamente ese cuento que dice por ahí, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, nosotros no podemos revolver las cosas. Hay personas que a veces de pronto, porque una persona no cree en lo mismo, no tiene un mismo ideal, ¿cierto? Hacen todo, incluso a veces hasta atentan contra la misma vida de esa persona para que, digamos, no se oponga a esos ideales, sino que más bien siga sumiso a esas situaciones como pues ha pasado a lo largo de la historia en muchas ocasiones. Dice por acá, los amigos de Jesús decidieron ponerle en dificultades, presentándole dos posibilidades, de tal modo que eligió una quedara en mala posición frente a otra. Acercaron a él y le dijeron, maestro, sabemos que tú eres amador de la verdad y que enseñas con la verdad del camino de Dios y que no te inclinas por nadie, ya que no tienes excepción de personas y hombre, dinos, pues ¿qué te parece ese lícito de dar tributo al César o el tributo debe ser para el culto religioso? Mas Jesús entendió la malicia de ellos y les dijo, ¿por qué me mentéis? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario.
Entonces les dijo, ¿de quién es la figura? ¿De quién es esta figura? O sea, les mostró la monedita como tal. Díjole, del César. Y díjoles, pagad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oye esto, sus enemigos se confundieron y dejándole se fueron. ¿Listo? Es decir, una posición muy neutral. Bueno, ¿claro hasta ahí? Pasamos con el principio de la acción acumulada, de las acciones acumuladas. Actos contradictorios o unitivos que se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detener. Es decir, con todas estas herramientas que nosotros vimos, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de solucionar cualquier situación que se nos presente a nosotros, ¿sí? Entonces el ideal, pues obviamente es que para ello, obviamente nosotros hagamos ese proceso de entender cada uno de esos principios y por último, pues tengamos la oportunidad de usarlas como herramientas para poder enfrentar cualquier situación que a nosotros nos llegue a nuestra vida. Dice, aquí se requiere decir que todo acto que se realiza queda grabado en la memoria. Desde allí influye en otras vías. Por tanto, la repetición de los actos dan unidad interna o generan contradicción. Van formando una conducta que condiciona las acciones posteriores en alguno de los dos sentidos. ¿Listo? Bueno, chicos. ¿Claro hasta ahí todo? Señora. Sí, señora. Bueno, entonces el día de hoy ustedes van a completar los otros 6 principios de la acción válida. Y el ideal es que ya para dentro de 8 días, pues este friso se encuentre completo. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer después dentro de 8 días? Voy a darles como una especie de repaso, ¿cierto? De los trabajos que hemos ido realizando, pues para que ustedes también tengan claro cuáles han sido las guías hasta el momento. Entonces, como para que estén muy atentos a la próxima clase. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, claro, lo de ahí, lo de los principios para que ustedes puedan realizar esa actividad. Sí, señora. Listo. Recuerden que en el principio de las acciones acumuladas, ¿cierto? El principio de la acumulación de acciones. Eso se convierte como un círculo vicioso, ¿sí? Nosotros tenemos que pasar diversos procesos, ¿cierto? Tomar decisiones, pasar por sentimientos de angustia, de zozobra, pero en algún momento de la vida sabemos que vamos a poder contrarrestar todos esos inconvenientes, conflictos, situaciones, ¿cierto? Los cuales se presenten en la vida de nosotros, ¿listo? En donde pues obviamente ya al poder solucionarlos, pues no habrá ninguna barrera que a nosotros nos pueda detener. ¿Listo? ¿Clarísimo hasta ahí? Sí, señora. Bueno, hijos, entonces desearles un feliz fin de semana. Cuídense mucho y espero que nos veamos dentro de 8 días. ¿Listo? Feliz mañana para ustedes, feliz fin de semana. Chao, Hasta chao. luego, profesora, que esté muy bien. Hasta luego, profe. Bendiciones. Que estén bien, juiciosos.